Dios les bendiga a todos. Quiero compartir la palabra del Señor, algunos versículos de la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, verso 3, 4 y 5. Y dice de la siguiente manera: Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te dar coces contra el aguijón. Y el verso 6 dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esto es el relato en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles acerca de un hombre llamado Saulo de Tarso. Mucha gente no sabe quién fue este personaje, pero este Saulo de Tarso es lo que conocemos hoy como el apóstol Pablo, y muchos no saben el historial de la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de ser convertido por el Señor, era un hombre perseguidor del Evangelio, perseguidor de los cristianos, perseguidor de aquellos que predicaban el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Pero aquí relata la historia que Pablo iba hacia una ciudad con el propósito de encarcelar y de perseguir a los que predicaban el Evangelio y el nombre de Jesucristo. Pablo dice la palabra del Señor que llevaba poderes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo para que al encontrar personas que anunciaran el Evangelio y el nombre de Jesucristo, castigarlos y meterlos a la cárcel. Y además de eso, Pablo había participado en la muerte de un cristiano llamado Esteban. Era un hombre perseguidor, pero el Señor lo transforma, el Señor lo cambia. Y yendo en ese camino, dice que le rodeó una luz del cielo y que cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y aquella voz le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amigos, todo aquel que me oye a través de este video, ¿eres tú perseguidor del Evangelio? ¿No te agrada? Pues el Evangelio es la vida. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Eres tú perseguidor del Evangelio? ¿Eres tú perseguidor de los cristianos? Pues déjeme decirle que uno de ellos era el apóstol Pablo, y el Señor lo transformó. Y luego él era perseguido por predicar el Evangelio y el nombre de Jesús. Así que
Esto es una reflexión para todas aquellas personas que no gustan del Evangelio, que persiguen a los cristianos, que hablan mal de los cristianos. Uno de esos era el apóstol fue Saulo de Tarso, postrer apóstol Pablo. Y luego él fue asesinado por causa del Evangelio, por causa de la predicación del Evangelio. Pero en su ministerio fue un gran hombre de Dios. Lo que hizo antes el Señor le perdonó, lo cambió. Y así es la vida del hombre cuando conoce el Evangelio y se convierte a Cristo. Es una nueva criatura. Dejo esa reflexión ahí para todos. Dios les bendiga.